Voy a resolver el ejercicio A1 que nos plantea el siguiente gráfico. Un cable que sostiene una carga de valor Q y un ángulo θ. Esta carga está influenciada por un campo con esta dirección. Del ejercicio conocemos los siguientes datos: el ángulo θ, que son 37 grados, y el valor del campo, que es 300 para la posición I, más 500 para la posición J, por 10 a la 5. Para resolver este ejercicio vamos a hacer un diagrama sobre las fuerzas que actúan en esta carga. Entonces, tenemos la carga, tenemos los ejes de referencia y tenemos la tensión y el campo, la gravedad y la masa. Vamos a descomponer la fuerza y la tensión. Para esta componente es T seno de θ, tensión. Y para esta componente sería T coseno de θ. Ahora vamos a descomponer el campo. Para esta componente sería el campo que ejerce a la carga en X y el que ejerce en Y. Basados en este diagrama, vamos a plantear las siguientes ecuaciones, que son el campo en X, el campo que afecta a la carga en X, menos T seno de θ, igual a 0. Y la siguiente ecuación es el campo que afecta a la carga en Y, más T coseno de θ, menos la masa y la gravedad, igual a 0. De estas ecuaciones vamos a resolver dos incógnitas que presenta el ejercicio. La primera incógnita que vamos a resolver va a ser la tensión. Para esto vamos a igualar las dos ecuaciones a la carga, primero que todo. Entonces nos quedaría, la carga va a ser igual a T seno de θ sobre el campo en X. Y esa carga también va a ser igual a la masa por la gravedad menos T coseno de θ sobre el campo en Y. Evidenciamos que se encuentra la tensión aquí. Vamos a despejar la tensión de esta igualdad. Entonces tenemos que es T seno de θ, el campo en Y, igual a el campo en X, la masa, la gravedad, menos el campo en X por T coseno de θ, distribuyendo este valor del campo en la masa y la gravedad y en la tensión y el coseno de θ. Luego tenemos T seno de θ del campo en Y, más T coseno de θ del campo en X, igual a el campo en X y la masa y la gravedad.
Ahora, factorizando la tensión, tenemos T seno de teta del campo en Y más coseno de teta del campo en X igual al campo en X, la masa y la gravedad. Ahora, pasando todo esto aquí a dividir, hallamos el valor de la tensión. O sea, sería campo en X, mg, sobre el seno de teta, el campo en Y, más el coseno de teta del campo en X. Vamos a reemplazar estos valores. Reemplazando, tenemos que el campo en X es 3 por 10 a la 5 por la masa, la pasamos a kilogramos, que sería 1 por 10 a la menos 3 por la gravedad, 9.8 sobre el seno de 37 por el valor del campo en Y, que sería 5 por 10 a la 5 más el coseno de 37 por el valor del campo en X, que sería 3 por 10 a la 5. Hallando el valor final de la tensión, que sería 5,439 por 10 a la menos 3. Nuestra segunda incógnita sería el valor de la carga. Valor carga. Con la ecuación anteriormente mencionada, que la carga era igual a T seno de teta sobre el valor del campo en X, y esa misma carga era igual a la masa por la gravedad menos T coseno de teta sobre el campo en Y. Conociendo ya nuestro nuevo valor de tensión, reemplazamos esta fórmula para hallar el valor de la carga. Entonces tenemos la masa en kilogramos, 1 por 10 a la menos 3 por la gravedad, 9.8, menos la tensión, que ya la hallamos, 5,439 por 10 a la menos 3 por el coseno de 37 sobre el valor del campo en Y, que sería 5 por 10 a la menos 5. Culminando el ejercicio con el valor de la carga, que nos da 1.0932 por 10 a la menos 8. Vamos a realizar el ejercicio número B5. Para esto planteamos el siguiente circuito. Una fuente, una resistencia, otra resistencia, otra fuente. Cerramos acá. Y conocemos los siguientes datos. El valor de esta fuente, que es 28. Esta resistencia la vamos a tomar como R. El valor de esta resistencia, que son 2 ohmios. Hay una corriente
que circula por acá, que son 6 amperios, hay el valor de esta resistencia, que son 6 ohmios, y una corriente que circula hacia allá, que tiene un valor de 4 amperios. Nos piden las siguientes incógnitas. La corriente en R, este valor de R. La corriente en R. La segunda, la resistencia en el mismo valor R. La tercera, el valor de la fuente, de esta fuente que no conocemos el valor. Y la cuarta, ¿qué sucede si en este punto, si en ese punto X, qué sucede si se corta en ese punto X la corriente? Nos preguntan hallar el valor en R cuando se corta en este punto X. Vamos a resolver el literal A. Para esto vamos a analizar la malla, la corriente que circula por este alambre acá, sería la malla 1. Entonces tenemos que, según la ley de Kirchhoff, la sumatoria de las corrientes para esa malla tiene que ser igual a 0. Entonces sería la corriente I1, que es la que vamos a hallar, la corriente que pasa acá, más 4 amperios, que es el valor que nos menciona el ejercicio que circula por ese pedazo de la malla, menos el valor de la resistencia en este punto, el valor de esta resistencia, menos 6 ohmios. Y todo esto, según la ley, tiene que ser igual a 0. Ahora, despejamos esta corriente, que es la que queremos averiguar qué pasa por este punto. Entonces tenemos que la corriente va a ser igual a los 6 ohmios menos los 4 amperios. Nos va a dar que el valor de la corriente va a ser igual a 2 amperios. Bueno, vamos a resolver el literal B, que nos pregunta el valor de la resistencia en este punto. Pero antes tengo que hacer una corrección, qué pena. El valor acá no son 2 ohmios, sino 3 ohmios. Entonces, vamos a hacer la lectura de la corriente que circula por este alambre, de aquí a acá, de aquí a acá y de aquí a acá. Entonces tenemos menos 6 amperios por el valor de esta resistencia, 3 ohmios, menos el valor de esta resistencia, si vamos en esta dirección, que ya lo conocemos, que es 2, el valor de esta corriente, que ya la conocemos, que es 2 amperios, por la resistencia que vamos a hallar, más el valor de la fuente, 28 voltios. Todo esto tiene que ser igual a 0. Resolviendo tenemos menos 18 voltios más 28 voltios sobre 2 ohmios, y esto tiene que ser igual al valor de la resistencia que vamos a calcular.
Resolviendo esto tenemos que el valor de la resistencia en ese punto es 5 ohmios. Vamos a resolver el literal C, el cual nos pide el valor de la fuente, que la voy a llamar E. Para esto vamos a analizar qué pasa, la corriente que pasa por la malla 2, por esta malla. Entonces tenemos que es menos 6 amperios por 3 ohmios, que es la corriente que circula, y el valor de la resistencia que circula por acá, menos 4 amperios, que es el valor de la corriente que circula por acá, por encima de esta malla, por el valor de esta resistencia, que serían 6 ohmios, más el valor del voltaje, que es el que queremos conocer, el voltaje de la fuente, más E. Y todo esto tiene que ser igual a 0, obviamente por ley de Kirchhoff. Despejando el valor de la fuente, tenemos que la fuente es igual a 18 voltios de estos dos, más 24 voltios de estos dos. Entonces tenemos que el valor de la fuente es 42 voltios. Vamos a resolver el literal D, el cual nos dice que cuál es el valor de la corriente al momento de cortar en este punto X. ¿Qué sucede en este punto X al momento de cortar? No pasa corriente por esto, o sea, no hay corriente por el valor de la resistencia, por este valor de la resistencia. Entonces vamos a hacer el análisis del alambre que está así solo por fuera del circuito. Entonces tenemos que es el valor de la fuente positiva, 28 voltios, menos 3, que es el valor de esta resistencia, por la corriente que circula, menos el valor calculado en el literal B, el valor de esta resistencia, menos 5 ohmios, por el valor de la corriente que circula, y esto tiene que ser igual a 0. Ahora vamos a factorizar la corriente, que sería 3, y menos 3, menos 5 ohmios, y esto tiene que ser igual a 28 voltios. Entonces, ahora, resolviendo tenemos que el valor de la corriente va a ser igual a 28 voltios sobre menos 8 ohmios. O sea, la corriente que va a circular en ese punto es 3.5 amperios. Con esto concluimos este ejercicio. A realizar el ejercicio C5, el cual nos plantea el siguiente gráfico. Un alambre y una espira rectangular de dimensiones L, A y C, a la cual le circula para aquí una corriente I2 y para acá una corriente I1. De este ejercicio conocemos los siguientes datos. La corriente I1, que es 5 amperios, la corriente I2, que es 10 amperios, la distancia C, que es 0.1 metros,
la distancia A, que es 0.15 metros, 0.50 metros, y la distancia L, que equivale a 0.45, 0.450 metros. Teniendo estos datos, la pregunta que nos realizan es: ¿cuál es la magnitud y la dirección de la fuerza neta ejercida sobre la espira por el campo magnético? Entonces, para realizar el ejercicio, tenemos que realizar un diagrama de fuerzas sobre la espira rectangular, la cual tiene esta, la fuerza 2, fuerza 1, fuerza 3 y la fuerza 4. El análisis no se va a realizar en las fuerzas en el eje Y, la fuerza 3 y la fuerza 4. Nos vamos a centrar solo en las fuerzas en el eje X, que son de las cuales conocemos ya los datos. Entonces, también porque la dirección de esas fuerzas, pues porque la dirección es opuesta para el sentido del eje Y, que es evidente, se puede decir que en ese eje no hay fuerzas. Entonces, fundamentados en la fórmula de fuerza magnética, tenemos que la fuerza es igual a 4pi por 10 a la menos 7, que es la constante magnética, por la corriente 1, por la corriente 2, por la distancia L, esta distancia, sobre 2πd. Entonces, las fuerzas va a ser igual a fuerza 1 menos fuerza 2, la fuerza neta. Entonces, para calcular la fuerza 1 tenemos que es fuerza 1 igual a 4pi por 10 a la menos 7 por la corriente I1 por la corriente I2 por L sobre 2pi de la fórmula por esta distancia C, la distancia que hay del alambre a la espira rectangular. Y la fuerza 2 va a estar descrita por 4pi por 10 a la menos 7 por I1 por I2 por la distancia L, pero el cambio se va a ver acá, no va a ser 2pi, pero va a ser la suma de la distancia del alambre a la espira rectangular y la distancia de la espira rectangular, o sea, sería por C más A. Reemplazando estos valores, tenemos que esto con esto se va y nos queda 2 por 10 a la menos 7 por el valor de la corriente 1, que sería 5, por el valor de la corriente 2, que sería 10, por la distancia L, que para este caso es 0.50, sobre, esto se fue con esto, entonces nos quedó solo la distancia C, 0.1. Y para el caso de la fuerza 2 tenemos que esto se va con esto y nos queda que es 2 por 10 a la menos 7 por 5 por 10 por 0.450
Y C más A, que sería 0.25. Entonces, retomando, tenemos que el valor de la fuerza 1 nos quedó con un valor de 4.5 por 10 a la menos 5. Y el valor de la fuerza 2 nos quedó como 1.8 por 10 a la menos 5. Como la fuerza 1 es mayor a la fuerza 2, la dirección del campo sería la izquierda. Y la fuerza neta total, que es F1 menos F2, sería 2.7 por 10 a la menos 5 newtons.